Ahora, veamos la fisiología del sueño. Pero no podemos hablar de la farmacología del sueño sin antes comprender este fenómeno. El sueño no solo es un fenómeno normal del organismo, es la manera en que el organismo recupera energía, regenera células, metaboliza toxinas y desechos, restaura funciones fisiológicas como la producción de hormonas o de anticuerpos, equilibra la temperatura corporal, o simplemente es un fenómeno donde le ponemos un pausa a nuestras actividades cotidianas. El sueño se define como un estado donde nuestra conciencia disminuye notablemente, con ello dejamos de reaccionar ante estímulos externos, pero esto varía entre individuos. De igual manera que la ansiedad y la depresión, todos hemos experimentado problemas de sueño alguna vez. ¿A cuántos de nosotros nos despertamos por cualquier ruido? También otros factores pueden alterar el sueño, las bebidas cafeinadas, tabaco, o patologías que impliquen en hiperactividad. Pero ¿qué pasa cuando llevamos muchos días sin dormir, y nuestro organismo sufre efectos que pueden ser perjudiciales? Y es aquí donde entra la farmacología para aliviar el insomnio, pero sepan, que no podemos usar cualquier cosa que se nos venga a la mente. Hay pautas para el uso de hipnóticos y sedantes, pero antes tenemos que comprender la neurobioquímica del sueño. El sueño se da en dos etapas: sueño sin movimiento de ojos rápidos, mejor conocido como no-REM, o no-MOR, y sueño con movimiento de ojos rápidos, mejor conocido como sueño REM, o MOR. En la imagen pueden ver cuáles áreas del cerebro se estimulan y se inhiben durante esta fase, y en esta imagen observamos cómo la química cerebral actúa en esta fase. Cabe decir que en el estado de alerta las dos monoaminas están activadas, en el sueño ligero comienzan a disminuir, y en el sueño profundo quedan inactivas. Pero la que siempre será abundante, es la acetilcolina. Ahora, en esta imagen vemos las diferentes intensidades eléctricas en las fases del sueño, por lo que un electroencefalograma ha sido la herramienta por excelencia para estudiar la fisiología del sueño. En el sueño ligero, es decir, el sueño sin movimiento de ojos rápidos, la actividad muscular disminuye notablemente debido a que, como vimos, los neurotransmisores inhibitorios actúan para disminuir la actividad muscular. El sueño no-MOR se divide en 4 etapas. La etapa 1, la transición entre el estado despierto y el estado dormido; la etapa 2, cuando la conciencia se comienza a perder, y el ritmo tanto cardíaco como respiratorio comienza a disminuir. Y las etapas 3 y 4, llamadas sueño de ondas lentas, donde se experimenta la menor actividad eléctrica como ven en la imagen. Esta última determina la calidad del sueño, es decir, si el sueño ha sido o no reparador. Y como ven en la imagen, el sueño no-MOR representa la mayor parte del ciclo del sueño. Y en el sueño MOR, ocurre 90 minutos después de conciliar el sueño y experimentar la fase no-MOR. Por eso dicen que una persona tras conciliar el sueño tarda 1 hora en quedarse profundamente dormido. En esta fase, la actividad eléctrica es intermedia, esto es porque los neurotransmisores están haciendo todo lo posible para que el cuerpo se mantenga relajado, es decir, los músculos se mantengan relajados, con excepción de los esfínteres anal y vesical, porque imagínense, si no fuese así todos mojaríamos la cama. También en esta fase la frecuencia cardíaca no es uniforme, haciendo que el bombeo de sangre se descompense un poco, y esto explica por qué aparecen erecciones durante la noche. La fase no-MOR del sueño dura 1 hora y media, mientras que la fase MOR dura media hora, y este ciclo se repite 4 a 6 veces, para dar un total de 8 a 12 horas, que es lo que acostumbramos dormir regularmente. Sin embargo, en el insomnio, la cantidad de ciclos de ambos sueños es menor, como ven en la imagen, con ello necesitan más tiempo para conciliar el sueño, o se despiertan repetidas veces durante la noche. Hay 2 tipos de insomnio, según la duración de los síntomas, y según el momento o fase en que el organismo despierta, ambos se dividen en otros 3. En el lado de la duración de los síntomas, tenemos el insomnio transitorio, es el que dura 3 días o menos, y suele ser causado por estrés, puede mejorar si se cuidan las normas de la higiene del sueño. Pero si se administran hipnóticos, serán en dosis técnicamente muy bajas, y solo durante 2 o 3 noches. El insomnio por corto tiempo, o insomnio agudo, dura entre 3 días y 3 semanas, es causado por estrés, o por enfermedades como el déficit de atención con hiperactividad, sumado con algunos problemas laborales. Si se administran hipnóticos serán por 7 a 10 días generalmente. Y tenemos el insomnio a largo plazo, dura más de 3 semanas, y este no tiene alguna causa aparente, por lo que en estos pacientes se necesita una evaluación médica más completa. ¿Y qué pasa cuando el sueño se ve afectado por factores?
Primero, veamos el alcohol. El alcohol ya sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, disminuye la actividad de los receptores NMDA, potencia los efectos inhibitorios del GABA, los de glicina, y los receptores serotoninérgicos, y no olvidemos que inhibe la liberación de hormona antidiurética, y esto explica el por qué el alcohol provoca diuresis, es decir, ganas de orinar. Y se sabe que el alcohol potencia los efectos de otros fármacos que actúan en el sistema nervioso central, desde antidepresivos, hasta ansiolíticos, antiepilépticos. De hecho recuerdo que mi neurólogo me dijo cuando tomaba paroxetina, que si quería dormir bien, me tomé una cervecita, XD. La cafeína es un alcaloide que realiza todo lo contrario, bloquea los receptores A1 y A2 de adenosina, a su vez que provoca un aumento de las concentraciones de las tres grandes monoaminas, con ello aumentando la latencia del sueño y reduciendo la duración de este, con ello también reduciendo la duración del sueño de ondas lentas. Pero a pesar de eso todavía no entiendo cómo es que a algunas personas no les afecta el café. Pero en sí, la cafeína actúa favoreciendo la excitación neuronal a través de sobre todo los receptores adrenérgicos, y bloqueando la actividad inhibitoria, con ello retrasando el patrón del sueño. Y ya que hablamos del GABA, no hemos visto su actividad en el sueño. Hay tres tipos de receptores GABA, pero por ahora nos enfocaremos solo en el receptor de GABA-A. Este a su vez se divide en dos receptores, ambos designados con la letra omega. Las benzodiazepinas se ligan a la subunidad alfa-2 del receptor omega-2, mientras que los fármacos Z se ligan a la subunidad alfa-1 del receptor omega-1. El receptor GABA está conformado por 5 subunidades, cada una de ellas tiene receptores para ligandos específicos. También existe un mecanismo inhibitorio basado en una proteína llamada GABA-modulina, que impide el flujo de iones cloruro al interior. Cuando un receptor de GABA se activa, se incrementa el flujo de cloruro al interior, hiperpolarizando la neurona. Bueno, en el estado de alerta, una hormona llamada orexina, excita los núcleos del cerebro donde se producen las dos grandes monoaminas, es decir, la serotonina y noradrenalina, pero también la histamina y la acetilcolina, y disminuyendo la actividad GABAérgica, haciendo posible el estado despierto. Mientras que durante el sueño, las neuronas GABAérgicas del área preóptica ventrolateral del sueño y el núcleo preóptico medio del cerebro inhiben a los núcleos monoamínicos, y las neuronas orexinérgicas, promoviendo la aparición del sueño de ondas lentas, es decir, la transición entre el sueño ligero y el sueño profundo como dijimos. Así que en resumen las dos grandes monoaminas, más la orexina, incrementan el sueño vigilia y el estado despierto, y disminuyen el sueño de ondas lentas, mientras que el GABA disminuye el sueño vigilia, y aumenta los dos tipos de sueño, sobre todo potencia el sueño no REM o no MOR. Ya teniendo esto en cuenta, pasemos a la farmacología por excelencia del sueño, las benzodiazepinas. No sin antes aclarar la diferencia entre un sedante y un hipnótico. Un sedante disminuye la actividad, modera la excitación y calma al receptor, un hipnótico genera somnolencia, y facilita el inicio, y la conservación del estado del dormir, que se asemeja en sus características electroencefalográficas al sueño natural, y del cual, es posible despertar fácilmente al receptor. Ahora sí, veamos las benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas, al igual que los análogos de estas, se unen a su respectivo receptor en la respectiva subunidad del receptor de GABA, con ello, estimulan la corriente de cloruro al interior, así hiperpolarizando la neurona. Y al aumentar la actividad GABAérgica, esta impactará en el ritmo del sueño, prolongando la transición entre el estado despierto y el sueño ligero, es decir, las fases 1 y 2, y disminuyendo las otras fases del sueño, es decir, la fase 4, y la fase del sueño MOR. Es decir, las benzodiazepinas tardarán un poco en hacer efecto, tendrás más tiempo para conciliar el sueño, y una vez esto, será extremadamente difícil despertar. Mientras que, los análogos de las benzodiazepinas, cuyo nombre más concreto para agruparlos son los fármacos Z, suprimen la duración del sueño profundo en menor medida que las benzodiazepinas, y por ello son mejores hipnóticos que las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas reciben dicho nombre debido a que el núcleo de ellas es un anillo bencénico unido a una acepina, pero como son dos nitrógenos recibe el nombre de diazepina.
Y ellas, tienen una nomenclatura muy característica, la terminación lam, como lo es el midazolam, alprazolam, o la terminación pam, como lorazepam, clonazepam, diazepam. Hay una excepción, el clordiazepóxido, que es considerado el padre de las benzodiazepinas, puesto que apareció en 1961, señalando el comienzo de la época de las benzodiazepinas, es decir, que durante los años 60, aparecieron todas las demás. Y les voy a pasar el acordeón para el examen, XD. El que tiene el mejor efecto ansiolítico es el alprazolam, conocido como Tafil en México, Xanax en Estados Unidos, creo que hablé de ella en un vídeo, y del alprazolam le sigue el oxazepam. El mejor efecto en las convulsiones, lo tienen el clonazepam y el diazepam, así que para los que piensen comprarlos para inducir sueño, no lo hagan, porque no obtendrán el efecto deseado. El clonazepam y el diazepam son utilizados en las epilepsias, y el alprazolam en la ansiedad. Los que tienen el mejor efecto hipnótico, son el triazolam, el midazolam, y el flurazepam. Mientras que el mejor relajante muscular, es sin duda el diazepam. Y bueno, en la parte farmacocinética, en general. Las benzodiazepinas se absorben más rápido por vía oral que por vía parenteral. Las benzodiazepinas pueden diferenciarse según su duración de acción en 3 grupos. Prolongada, con una duración mayor a 24 horas, aquí encontramos al diazepam, flunitrazepam, clobazam, clonazepam. Duración intermedia, entre 6 y 24 horas, en ella encontramos el lorazepam, oxazepam, alprazolam, bromazepam. Y duración rápida, menor a 6 horas, en ella encontramos el midazolam y triazolam. Y se tiene bien sabido que las benzodiazepinas más rápidas son el lorazepam, el triazolam, y el midazolam, y las más lentas, son el ketazolam y el flurazepam. La que otorga a los efectos más potentes es el lorazepam, el clonazepam y el alprazolam, mientras que las más débiles son el oxazepam y el diazepam. Las benzodiazepinas, al pasar por el metabolismo hepático, generalmente quedan en metabolitos intermedios activos, pero que a pesar de eso terminan conjugándose con ácido glucurónido, para ser eliminadas en la orina. Sin embargo, hay otras que no requieren de una reacción de fase 1 para ser eliminadas, tal es el caso del oxazepam y el lorazepam. Ahora, ¿las benzodiazepinas pierden efecto? La respuesta es no, por más síntomas que tengas de insomnio, ansiedad, no hace falta que tomes más para síntomas más intensos que otros, independientemente de la gravedad de los síntomas el efecto terapéutico siempre será el mismo, por ello, no pierden eficacia. Ahora, ¿cuándo se deben usar las benzodiazepinas? En primera, para reducir síntomas de ansiedad, es decir, cuando tenemos varios síntomas físicos, producto de la ansiedad, por ejemplo, tensión muscular, sensación de ahogo, temblor, tartamudeo, ahogo, palpitaciones, nos pueden servir. En segunda, para favorecer el sueño, ya lo sabemos, y en tercera, como relajantes musculares, en traumatología. De hecho, en algunos episodios de historias de emergencias, un canal famoso de Discovery Channel, usan lorazepam o midazolam para favorecer una rápida relajación muscular. Y ahora, ¿cuándo nunca usar las benzodiazepinas? En reducir los síntomas del miedo característicos en la ansiedad, he visto que en algunos vuelos suelen dar benzodiazepinas para reducir los síntomas físicos del miedo de estar en un avión. Como sabemos, el miedo es una emoción natural, y es normal sentirlo hasta cierto punto. En segundo, una relajación menor, es decir, un miedo a un examen o a una entrevista de trabajo. Como sabemos, es normal preocuparse por ello hasta cierto punto, pero para relajar la mente por algo menor, no tiene caso usarlas. En tercero, como sabemos que las benzodiazepinas provocan hipnosis, no debemos usarlas en labores de alerta total, como conducir, operar equipo pesado, o estar en alguna actividad donde se requiera de alerta y atención total. Y por otra parte, como exigen un metabolismo hepático, y la mayor parte de los citocromos y fases de biotransformación del organismo, esto conlleva a que no se puedan usar en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Como ya fue mencionado, las benzodiazepinas son medicamentos con un perfil de seguridad aceptable, pero sin embargo, debemos conocer los efectos adversos. Tengan en cuenta que los efectos adversos siempre van de la mano con la dosis, porque si el médico calcula mal la dosis, resulta que tomas más de lo que deberías tomar para la ansiedad, el insomnio, etc., aparecerán los efectos adversos, con mayor probabilidad. Uno de sus efectos adversos, son los de memoria. La amnesia retrógrada es uno de ellos, aunque en sí, como acabo de decir, una dosis alta genera un efecto adverso mayor.
También, la intensidad y la incidencia de los efectos adversos, por lo común aumentan con la edad del sujeto, por lo que, a más edad, mayor cantidad de efectos adversos relacionados, la disminución de los reflejos es uno de ellos. Por eso, se dice que la tercera edad es un grupo susceptible a las benzodiazepinas por dos razones. Por una parte, la deficiencia de la biotransformación hepática prolonga el tiempo de acción de las benzodiazepinas, y aparte, a una dosis baja ellos experimentan tanto efectos benéficos como perjudiciales. El más destacable es el riesgo de caídas, dado a que las benzodiazepinas relajan los músculos, por lo que sin más, se te puede quedar dormida una pierna y con ello caerte al suelo. Ahora otro efecto adverso son las alteraciones cognitivas y motoras. De nuevo, como estamos hablando de un fármaco que deprime el sistema nervioso central mediante la activación del inhibidor por excelencia, del punto de vista del tipo de memoria, las benzodiazepinas alteran específicamente la llamada memoria episódica o contextual, permaneciendo casi intacta la memoria semántica. De aquí surge la amnesia retrógrada característica en el uso de benzodiazepinas, sobre todo de las más fuertes, como el clonazepam. Y otra cosa, no hay que confundir tolerancia con dependencia. La tolerancia es cuando el paciente consume el fármaco de manera continua y el organismo se habitúa a ella, con ello desarrolla un proceso que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir el efecto como es debido. Mientras que dependencia es cuando el paciente necesita cierta dosis de un fármaco para que se obtenga el efecto, y no caer en los síntomas nuevamente. Para ello el fármaco acostumbrará al paciente a administrar una dosis para obtener el efecto. En pocas palabras, tolerancia es cuando el organismo hace que se necesite más medicamento para lograr el mismo efecto, y dependencia es cuando el paciente necesita del fármaco puesto que el fármaco ya creó algo para acostumbrarse a él, y sin el medicamento hay síntomas perjudiciales. O simplemente la dependencia también aparece con el uso prolongado de benzodiazepinas que se traduce en un síndrome de abstinencia al dejar de tomarlas. El riesgo de dependencia es proporcional al tiempo de uso de las benzodiazepinas. En general, el tratamiento con benzodiazepinas es de 2 a 4 semanas. Si superan esto, habrá mayor riesgo de que se tenga que depender de ellas. La tolerancia y la dependencia física no son constantes, y se manifiestan a través de síndromes de discontinuación tras la supresión del tratamiento. Por último, no debemos dejar pasar por alto hablar del síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. El síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas es el conjunto de síntomas que aparecen cuando la persona tomó benzodiazepinas por un periodo prolongado, y desarrolló una dependencia. Suspende la dosis. Apunten eso para el examen. Si les preguntan qué ocasiona la suspensión abrupta o gradual de las benzodiazepinas, es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia puede provocar síntomas. Los síntomas durante la reducción gradual son menores: ansiedad, vértigo, cefalea, insomnio, problemas de concentración, deterioro de la memoria, fotofobia. Mientras que los síntomas por la suspensión abrupta son más severos: las convulsiones, el suicidio, autolesiones, psicosis, y una increíble necesidad de violencia. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, las benzodiazepinas causan un incremento del GABA como ya sabemos. Cuando el tratamiento es continuo, la actividad GABAérgica es sostenida, y esta inhibición del sistema nervioso central es balanceada por una adaptación neurológica que resulta en una disminución de la actividad GABAérgica, y una excitabilidad por parte de la actividad glutamatérgica. Pero cuando las benzodiazepinas son suspendidas, esas adaptaciones se desencadenan rápidamente, causando una excitabilidad elevada del sistema nervioso, y con ello aparecen los síntomas de la abstinencia. Para el tratamiento por suspensión de las benzodiazepinas, se suele utilizar diazepam de 2 mg, o en su defecto, clordiazepóxido de 5 mg. Las benzodiazepinas tienen múltiples interacciones farmacológicas. Les dejo la imagen para no alargar tanto el vídeo. Ahora, veamos los nuevos agonistas del receptor de benzodiazepina, mejor conocidos como los fármacos Z, dado a que comienzan con la letra Z, son el zolpidem, el zaleplon, y la zopicloma. Estos compuestos son mejores hipnóticos que las benzodiazepinas, preservan mejor la arquitectura del sueño, es decir, inducen sueño sin necesidad de alargar o acortar mucho las fases del sueño, cosas que ya vimos que realizan las benzodiazepinas. En segunda, su uso a largo plazo no produce tolerancia, ni abstinencia, ni dependencia, pero eso no quita que estén exentos de estos tres fenómenos, pero el riesgo de que aparezcan es menor.
Y aparte, no producen el insomnio de rebote característico del síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas. Pero tienen la contra de que son más adictivas que las benzodiazepinas, por ello son un poco menos seguras que las benzodiazepinas en caso de sobredosis. En resumen, los fármacos Z tienen menores efectos adversos que las benzodiazepinas, pero el riesgo de adicción a ellos es algo mayor que las benzodiazepinas. Ahora, en el lado farmacocinético los fármacos Z tienen una vida media menor que las benzodiazepinas, lo que las hace ideales para reducir significativamente los efectos residuales. También tienen una biodisponibilidad menor a las benzodiazepinas, lo que como ven en la imagen, se necesita más dosis para producir efecto. Pero como les he dicho anteriormente, no pueden usar cualquier cosa para dormir, hay pautas farmacológicas para el tratamiento del insomnio, y en base a ellas se indica el fármaco más adecuado para cada tipo de insomnio. Como ya vimos, hay 3 tipos de insomnio, para el insomnio transitorio y agudo, es decir, las formas de insomnio más leves, se acostumbran usar las benzodiazepinas más rápidas. Mientras que, cuando el cuadro del insomnio es crónico, se optan por usar benzodiazepinas más fuertes, como el alprazolam, dado a que este tipo de insomnio mayormente se asocia a la ansiedad. Ahora, los fármacos Z solo se usan cuando está contraindicado el uso de las benzodiazepinas, como los pacientes ancianos que ya mencioné el porqué. Ahora, también los fármacos Z se indican según sea el momento de la noche en la que aparece, si el problema es al inicio, se indica el zaleplon, puesto que su efecto es más rápido que el del zolpidem. Y este último se indica más cuando el insomnio implica en despertares precoces en la noche. Es mejor no recurrir a fármacos antiguos como los barbitúricos, el hidrato de cloral y el meprobamato para tratar el insomnio. Con ellos fácilmente se puede crear adicción y su sobredosis es peligrosa. Y de nuevo les digo, a los que quieran usar clonazepam para aliviar el insomnio no lo hagan, no es para eso, y si lo hacen tendrán consecuencias que son mejor evitar. Antes que nada infórmense para sacarse las dudas, y saber qué es lo que realmente necesitan para dormir. Finalizaré este vídeo no sin antes ver las buenas pautas para la higiene del sueño. En primera, se tiene que evitar las siestas durante el día, puesto que, si sigues esta norma, estarás más agotado para la noche. También, se tiene que evitar acostarse o usar la cama para otras cosas que no sean dormir. Y súper importante, acostarse y levantarse a una misma hora, muchos no le dan importancia a esto, pero el tener una hora fija mantendrá el reloj corporal en un ritmo regular, y con ello el sueño no se descompensará. Se tienen que evitar actividades sensorialmente estimulantes antes de dormir, como lo son los celulares, mirar televisión, o jugar videojuegos. Evitar realizar actividades de alerta y concentración, como estudiar, trabajar, actividad física antes de dormir. Y la clásica, evitar consumir bebidas cafeinadas, ricas en taurina o en azúcares por lo menos 4 horas antes de ir a dormir.